Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. En Colombia, a mediados del segundo semestre del 2018, se da un paro nacional universitario, promovido, entre otros, por la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES. Esta coyuntura se genera por la serie de reclamos históricos de materia económico-social que el estudiantado universitario le exige al gobierno nacional resolver, ya que éste no ha mantenido en buen estado la estructura material y el funcionamiento de la educación superior. Ante estos reclamos, la UNES radica un pliego de exigencias al Congreso de la República con el fin de mostrar el panorama en el que se encontraban las universidades públicas y los institutos técnicos y tecnológicos del país. Para presionar la respuesta a este pliego, se convoca una marcha estudiantil de carácter nacional el día 10 de octubre, esperando con ella mostrar un buen nivel de movilización que llevase al gobierno a cuestionarse sobre esta problemática. La movilización termina siendo un hito en la historia del movimiento estudiantil colombiano. Sin embargo, al escuchar una propuesta pírrica por parte del presidente Iván Duque, la cual consistía en darles a las universidades públicas 500.000 millones de pesos más para el año 2019, cuando lo que se exigía era ir concretando una mesa de negociación basada en el pliego de peticiones, y con un panorama ya planteado dentro del movimiento, los y las estudiantes, en diferentes espacios asamblearios a nivel nacional, habían decidido iniciar el paro nacional el día 11 de octubre, con la intención de presionar al gobierno. Como sabemos, desde 2011-2012 el movimiento estudiantil colombiano no se reunía, y en el año 2017, a finales de año, empezamos a hacer reuniones nacionales, a volver a encontrarnos, y nos dimos cuenta de que realmente el panorama de la educación superior no había cambiado. Cierto que se mantenían las condiciones estructurales que tenían a nuestras instituciones en una crisis insostenible, entonces empezamos a proyectarnos escenarios de movilización. El primer encuentro nacional de estudiantes de la educación superior se hace aquí en la Universidad Nacional de Bogotá, allá en la parte del Coliseo. Digamos que fue como bien compleja la logística y demás, la financiación del evento y demás, pero fuimos apoyados por organizaciones sociales, sindicatos, bueno, en fin. Ahí en este primer encuentro ya hacemos un diagnóstico más nacional, a diferencia del distrital, pues tiene muchos más elementos regionales. Digamos que sirve un poco para poner el debate otra vez dentro de la sociedad y dentro del mismo estudiantado sobre la necesidad de dar soluciones a unas problemáticas que nos aquejan a diario, que no solo se concentran en el tema de financiación, sino que también está pues en nuestras posibilidades de participación dentro de las IES, en nuestras posibilidades de tener bienestar, bueno. Esto, digamos, nos plantea una ruta en la cual se habla de una necesidad de organizar al estudiantado, dado que había una dispersión muy fuerte desde el año 2013, donde se realiza la última marcha convocada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, pero a partir de allí, digamos, todo este referente de aglutinación estudiantil y de organización, de esbozos de organización, se va acabando. Y de ahí sale la necesidad de que, bueno, tenemos que seguir haciendo estos encuentros periódicamente para ir consolidando, ir formando tal vez no solo, digamos, unas propuestas programáticas con mayor alcance, sino también pues una propuesta organizativa a nivel nacional. Digamos que aquí en Colombia siempre hemos tenido como una medio frustración de no haber podido consolidar una organización de tipo gremial entre los estudiantes, digamos tomando referentes como Chile, Argentina, bueno, en fin, pero digamos que aquí siempre hemos tenido esa frustración de no poder consolidar una estructura nacional fija y duradera. Entonces,
digamos que con base en esa preocupación, pues decimos como tenemos que seguirnos encontrando periódicamente para no dejar morir tampoco la discusión. Resistencia. El siguiente encuentro fue en Florencia, Caquetá, digamos que se impulsó allá pues porque se empezaba a impulsar la participación de las regiones, como estas regiones históricamente olvidadas por el Estado y violentadas también, víctimas del conflicto. La UNES es una plataforma que surge, una plataforma de articulación estudiantil del nivel nacional, que surge del segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. Este encuentro se realiza en Caquetá y recoge y articula unas discusiones que se han dado a partir del primer Encuentro Estudiantes de la Educación Superior que se realiza aquí en la Universidad Nacional hacia el primer semestre del 2018. ¿Qué ventajas tiene esto? La participación de las CITUS, la participación amplia yo creo que de las regiones. Un tema que tocaremos ahorita más adelante es la consolidación de la discusión del tema de género dentro del movimiento estudiantil, y demás. La UNES precisamente entonces surge como una plataforma que aglutina muchos estudiantes y se plantea casi que como una asamblea de asambleas. Se toman sus decisiones a través de la opinión, tomando la opinión de los estudiantes de las distintas instituciones de educación superior en torno a ciertos temas. Luego comenzamos el semestre 2018-2, tuvimos nuestro Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior en Florencia, Caquetá, y aquí varias CIES llevaron su propuesta de paro y la necesidad de hacerlo. Esto fue también, tomando forma a partir del proceso de movilización y denuncia que estaban llevando los profesores universitarios por una reforma que les hacía pagar impuestos sumamente irrisorios. Esto nos fue consolidando, nos fue llevando, a tomar la decisión de la necesidad del mecanismo de presión que fuera un paro nacional y no solo una asamblea permanente como también algunas habían pensado. ¿Cómo consolidamos el paro? Este es un proceso que lleva alrededor de 2 años. Nosotros empezamos con foros, sobre todo impulsados desde las organizaciones estudiantiles en las diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional. Digamos que un poco, llamémoslo, para ambientar el debate y pues ir acrecentando la cualificación entre los estudiantes. Esta idea del paro fue gestándose a través, de los diferentes procesos de base, consejos estudiantiles, coordinadoras que se fueron encontrando. Jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. La UNES es amor. La UNES es horizontalidad. La legitimidad legal racional apela a la creencia en la legalidad y los procedimientos racionales como justificación del orden político. Considera dignos de obediencia a aquellas y aquellos que han sido elevados a la autoridad de acuerdo con reglas y leyes. En todos los casos, la legitimidad está vinculada a la creencia en la legitimidad, es decir, es legítimo aquel poder que es tenido por legítimo. Bueno, esto es importante en torno a dos partes. Primero, la forma en la cual el gobierno reconoce un actor legítimo, ¿sí?, que es precisamente en torno a la negociación.
Y dado que la UNES recogió no solamente universidades, ¿cierto? No solamente organizaciones, no solamente algunos estudiantes, sino que recoge a la mayoría de las instituciones de educación superior, ojo con esto porque incluye también a las instituciones técnicas y tecnológicas, en una lucha y en unos objetivos también que son importantes dentro de la educación de todo el país, es la movilización, la gran cantidad de personas que logramos sacar a las calles bajo las banderas de la UNES, bajo el pliego de peticiones que radica la UNES ante el Congreso, que precisamente el gobierno dice, bueno, es la UNES uno de los espacios, una de las organizaciones como a las cuales hay que tener en cuenta, y fundamentalmente porque era la carne viva del movimiento estudiantil. Sobre el punto de reconocimiento, digamos, desde el gobierno nacional, creo que ellos tenían muy claro que nosotros pues teníamos como unas bases más amplias. Nosotros digamos que al tener más cercanía con la gente y al ser una plataforma pues más amplia, teníamos como más posibilidad de recoger mucha más gente, de recoger a la gente que estaba haciendo los bloqueos, de recoger a la gente y convocar también a la gente para las movilizaciones y demás, y creo que eso el gobierno lo tenía muy claro. Transformación. Pero por otro lado está la visión ante la sociedad y ante el mismo movimiento estudiantil de esa legitimidad de dónde viene. Yo diría que es precisamente la forma en la cual surge la UNES la que le da la misma legitimidad. Es decir, no se decreta en algún momento por algún grupo de personas, vamos a crear este espacio, esta organización que va a ser la que va a representar a los estudiantes. No, precisamente es a través de un proceso de discusiones, de movilizaciones, de lograr crear una fraternidad entre las universidades, las instituciones de educación superior y los mismos estudiantes de ellas, de comprender además la problemática tan fuerte por la cual pasa la educación superior en nuestros días, que es una crisis bastante fuerte, que los estudiantes decimos, pues debemos aglutinarnos, decimos ahorita. De esa misma forma, son los estudiantes quienes le dan a la UNES la posibilidad de ser ese actor legítimo que al integrar dentro de sus discusiones, dentro de su programa, dentro de sus exigencias, las mismas discusiones que se dan con todos los estudiantes en espacios tan amplios como lo son las asambleas, pues que permite que la UNES sea quien recoja tanto los intereses de los estudiantes, pero además los mismos sentires. Digamos que las convocatorias y el trabajo también que la misma gente ve como en general de esos trabajos de base, que sea, por ejemplo, desde ahí es de donde se cuadre el tema de derechos humanos para las movilizaciones, se cuadren las rutas, bueno, se piensen como todas estas cosas a nivel general. Creo que la gente también identifica ese trabajo y pues también por eso dice como, si esta gente está trabajando, pues entonces démosle a esta apuesta de tipo gremial. Bueno, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, UNES, yo creo que encuentra su legitimidad o su punto de legitimidad en buscar construir a partir de los procesos de base, de los consejos estudiantiles, de la coordinadora y de aquellos espacios que permiten que los estudiantes se reúnan, problematicen su contexto, que ha llevado, digamos, a que esto suceda, y a partir de eso generar una acción conjunta. Participación. La legitimidad que pudo ganar como una plataforma que pueda agrupar a las distintas expresiones del movimiento estudiantil, universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas, fue gracias al trabajo, a que era una apuesta nueva en términos de articulación que iba más allá de simplemente las representaciones estudiantiles, ya que su enfoque principal, el eje de articulación, era el trabajo de base y no como una estructura jerárquica en la que unos tomaban definiciones por los otros. Creo yo que ese escenario de participación, que fue pues sumamente novedoso para el movimiento estudiantil, por eso pudo ganar la legitimidad y la cohesión del movimiento. Unos puntos cruciales, y también hay algo que hay que resaltar, y es cómo el estudiantado estaba cansado de la simple representación, de no tener una capacidad decisoria, no tener una capacidad de discusión política, y le apuesta a una democracia no representativa, sino una democracia directa, donde pueda enunciarse como sujeto político. Crítica. Todo movimiento social, toda organización que represente diferentes sectores de la sociedad que en algún momento se sienten totalmente excluidos y que no hay una política por parte del Estado que le garantice derechos, en este caso la educación pública superior de calidad y gratuita por parte del Estado colombiano, siempre va a tener legitimidad ante aquellos sectores sociales que representan.
La UNES es desorden. La UNES es lucha. El pluralismo implica democratización de la cultura. El pluralismo no es la simple expresión de la diferenciación de la sociedad, que en principio produce división social y dominación de unas y unos sobre otras y otros. En consecuencia, la tendencia al ejercicio concentrado del poder político y económico. El pluralismo se desarrolla a través de formas de reconocimiento de la libertad de las otras y los otros y del potencial de despliegue diversificado de la vida humana. El pluralismo implica la propensión a renunciar a la dominación de unas y unos sobre otras y otros y su reemplazo por la voluntad de convivencia deliberante. Bueno, desde los primeros encuentros nacionales, las personas que militamos en los movimientos feministas o que tenemos posturas ideológicas feministas, posicionamos el tema de la necesidad de tener un enfoque de género en las reivindicaciones, en el análisis de la crisis de la educación, pero también pues que nuestro modelo de educación que proponíamos fuera consecuente con esas problemáticas, es decir, que nos pensáramos una educación libre de violencia de género, antimachista, antipatriarcal, etc. Sobre el tema de género dentro de la plataforma, yo digamos que sí haría como la distinción en que más allá de decir que es una plataforma con una reivindicación o con una bandera feminista, más bien hasta ahora estamos empezando a consolidar el debate y la importancia del debate sobre el tema de género dentro de la plataforma, que yo creo que es un gran avance dentro del movimiento estudiantil, porque digamos que históricamente no se había podido llevar como estos debates tan abiertamente como es ahora. Unos 8 días, un encuentro distrital de la UNES, pero es distrital, o sea, LEDES, ahí se consolidó la propuesta de votar luego a lo nacional las mesas técnicas de género que digamos se van a encargar de generar insumos incluso para el siguiente Plan Nacional de Desarrollo, para consolidar ahí unas apuestas también pues para nuestra educación superior, pues con base en una visión antipatriarcal. Yo creo que eso ha sido bien clave ahí en las apuestas dentro del movimiento. Porque es muy importante, ¿sí? No es que simplemente el movimiento estudiantil, por una cuestión de corrección política, se declare feminista o exija una academia antipatriarcal, sino que es precisamente la misma exigencia de las mujeres, ¿cierto? La misma conformación de mesas temáticas de género y de comités en este aspecto, que se reclama que el movimiento estudiantil, porque además tenemos prácticas históricas dentro de los movimientos, rescate ese sentir feminista, esa necesidad de reinventarse en torno a deconstruir ese patriarcado, pero además también que las mismas universidades generen protocolos de género, pero que no sean espacios en los cuales ese mismo patriarcado se multiplique y siga pues afectándonos tanto. Reivindicación. Y que también obedece, yo creo que a un momento donde a nivel internacional, por ejemplo, en América Latina, diferentes organizaciones feministas han promovido pensarse la educación también desde sectores antipatriarcal o desde un punto antipatriarcal. Por ejemplo, el paro que hubo el año pasado, el paro feminista, también digamos todo lo que hubo el año pasado con el tema de MeToo, etc. Entonces yo creo que es algo que se está posicionando, algo que nos debe pensar también, no solo en la coyuntura política, sino también en la coyuntura cultural que se está moviendo en este momento. Contrahegemónico. Yo creo que en últimas ese es el papel que tenemos que cumplir desde la academia, dar respuesta a la sociedad que además está financiando nuestros programas. Es una responsabilidad que tenemos como estudiantes, llamar la atención sobre esas problemáticas y ojalá proponer cambios. Vámonos a repartirlo. El árbol poderoso comienza en la semilla, y aunque el amor sea profundo y alto, es también mínima la semilla del hombre. El nacimiento del arroyo, el polen, el huevecillo de la blanca paloma, las piedras que ha rodado por el monte nevado, desde su pequeñez llegan al mar, al girasol, al vuelo interminable, al planeta de nieve que nada detendrá. En la lucha social también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua.
caminan mucho más y crecen hasta llegar al mar. En la lucha social, también por la semilla, se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar. Roque Dalton.